Se despertó antes del sol. Era el 12 de abril, y Margaret Taylor, a sus 62 años, se acomodó el cabello plateado frente al espejo ovalado que aún guardaba el reflejo de tiempos más felices. Estaba vestida con su suéter lila favorito, regalo de su difunto esposo, Douglas, y había puesto pan en el horno antes de alimentar a Birdie, la gata que rescató el invierno pasado. Viviendo sola en Dayton, Ohio, Margaret tenía pocas distracciones, pero mantenía la casa impecable y la mente aguda, leyendo periódicos y haciendo crucigramas todos los días. Sin embargo, esa mañana, la rutina traía una expectativa. Brandon, su único hijo, había prometido una visita. Claro que él vendrá, pensaba, tratando de no preocuparse por las llamadas no contestadas de las últimas semanas. Preparó su plato favorito, carne asada con puré de papas, y dejó una vela sobre la mesa, sencilla, pero simbólica. Era su cumpleaños, y en el fondo de su corazón, Margaret solo deseaba un gesto de afecto, un abrazo, una palabra sincera. Alrededor de las 10, escuchó una bocina afuera. Con esperanza, fue hasta la puerta con pasos apresurados. Pero no era Brandon. Dos hombres uniformados, uno de habla suave y el otro con una pizarra en las manos, la llamaron por su nombre completo. Margaret se extrañó. Dijeron que estaban allí para llevarla a Willow Pines, una residencia asistida donde estaría más segura. Confusa, intentó llamar a su hijo, pero la línea estaba inactiva. Hay una solicitud formal firmada por su hijo. Todo está aquí, dijo el hombre de la pizarra, sin mirarla. Margaret sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Intentó argumentar, pero los documentos parecían estar en orden. Todo ocurrió rápidamente. Una maleta ya estaba lista, su ropa doblada por manos que no eran las suyas. Y así, en el día de su cumpleaños, en lugar de flores, pastel o cariño, Margaret fue puesta en un coche sin entender por qué, y sintió, por primera vez, que algo estaba terriblemente mal. Willow Pines estaba en las afueras de la ciudad, lo suficientemente lejos para que ninguna vecina o amiga de la iglesia la viera entrar. El portón automático se abrió con un ruido metálico, revelando un jardín bien cuidado, pero silencioso, como si ocultara algo. Margaret fue recibida por una recepcionista que sonreía demasiado, que la llamó querida y explicó que la habitación ya estaba preparada. Al subir al ascensor, la sensación era de anestesia. Cada paso la alejaba de su casa, de su historia, de todo lo que conocía. La habitación era sencilla, con paredes beige y una cama hecha. Sobre la cómoda, había una foto de ella con Brandon enmarcada, colocada estratégicamente. Eso rompió algo dentro de ella. Se sentó en el borde de la cama, sin decir una palabra. Por la noche, cuando las luces se apagaron y el silencio llenó los pasillos, Margaret finalmente lloró, un llanto silencioso, contenido, como quien sabe que fue descartada por quien más amaba. Al segundo día, intentó llamar al exterior. Descubrió que su celular había sido desactivado y que el teléfono fijo de la recepción requería autorización para llamadas externas. Pidió hablar con Brandon. Le dijeron que él había dejado instrucciones para disminuir los estímulos y evitar desencadenantes emocionales. Era como si hubieran escrito un manual para borrarla. Margaret pidió salir. Explicó que había sido llevada contra su voluntad, pero fue recibida con sonrisas comprensivas y evasivas burocráticas. Un médico pasó por su habitación, hizo preguntas vagas sobre fechas y nombres, y concluyó que estaba un poco confundida, lo que justificaba la internación. Esa noche, Margaret miró fijamente la ventana cerrada. Sabía exactamente quién era, lo que recordaba, lo que sentía. No estaba enferma, no estaba confundida, estaba presa. En los días que siguieron, Margaret se dio cuenta de que nadie vendría a buscarla. Ninguna llamada, ninguna visita, ninguna carta.
había sido borrada de su propia vida con una precisión cruel. Observaba a otras mujeres en el comedor, algunas en absoluto silencio, otras contando historias repetidas, como si intentaran juntar los pedazos de lo que quedaba. Margaret aún leía, aún pensaba con claridad, aún recordaba todos los cumpleaños, los nombres de las flores y las fechas históricas, pero allí, la trataban como una sombra que necesitaba contención. Comenzó a anotar todo lo que veía, nombres de empleados, horarios, procedimientos. Aún no tenía un plan, pero sentía que necesitaba mantenerse lúcida, como una forma de resistencia. Cada pequeño registro era como un recordatorio de que aún existía, de que esa narrativa no era definitiva. Fue un martes, cerca del cambio de turno, cuando conoció a Ruby. La joven enfermera entró en la habitación con pasos firmes y ojos atentos. A diferencia de los demás, no fingió amabilidad. La miró a Margaret como quien ve a una persona completa. No deberías estar aquí, dijo, después de una breve conversación sobre libros. Margaret, sorprendida, preguntó qué quería decir con eso. Ruby respondió en voz baja, porque recuerdas el nombre de tu autor favorito, porque escribes con letra legible y porque me estás mirando con más claridad que la mitad de mi equipo médico. Fue la primera vez que Margaret sintió un hilo de esperanza. Aún era un hilo frágil, pero era real, y en ese instante, entendió que tal vez no estaba tan sola como imaginaba. En los días siguientes, Ruby comenzó a visitarla con más frecuencia, siempre en los momentos en que los pasillos estaban vacíos. Traía té de manzanilla, periódicos antiguos y, a veces, simplemente se sentaba en silencio, escuchando a Margaret contar historias de la época en que daba clases de inglés en la escuela Jefferson. Poco a poco, Margaret fue compartiendo sus anotaciones, sus miedos, sus dudas. Hablaba pausadamente, como quien mide cada palabra para no parecer delirante. Ruby escuchaba todo con seriedad. No es locura, le decía, es demasiada coherencia para alguien que supuestamente ha perdido la noción de la realidad. Margaret, por su parte, empezó a observar aún más. Descubrió que Brandon había vendido su coche. Su cuenta bancaria había sido vaciada, quedando solo una cantidad mensual controlada por la administración de la residencia. A los ojos del sistema, ella era solo otra anciana senil con limitaciones cognitivas, y esa era la mentira mejor construida de todas. Fue arreglando una antigua caja de recuerdos, guardada al fondo del armario de la habitación, que Margaret encontró el billete de lotería. Estaba doblado entre fotos antiguas y recetas de pastel escritas a mano. Recordaba haberlo comprado meses antes, en un sábado cualquiera, en el pequeño mercado de la esquina. Sin pensarlo mucho, le pidió a Ruby que verificara los números en línea. Al día siguiente, Ruby entró en la habitación con los ojos bien abiertos y el celular en la mano. «Ganaste», susurró. «1 millón. ¿Es en serio, Margaret? Esto es real». Por primera vez desde el día en que la llevaron a la fuerza, Margaret sintió que su corazón latía de manera diferente. Eso no era solo dinero. Era la oportunidad de recuperar el control, la oportunidad de hacer algo que nadie esperaba, escapar. Ruby sabía que no podía simplemente ayudarla a escapar. Eso pondría en riesgo a ambas. Pero también sabía que eso no era solo una cuestión de compasión. Era una injusticia institucionalizada. Fue ella quien habló de Aaron, un joven abogado que trabajaba como voluntario en una organización de derechos civiles y que brindaba asistencia gratuita en residencias y hospitales psiquiátricos. Ruby lo describió como alguien que gusta escuchar lo que nadie más escucha. Cuando él apareció, en un sábado lluvioso, vestido con jeans, camisa arrugada y una mirada atenta, Margaret le contó todo, desde el momento en que la llevaron hasta el billete premiado. Aaron escuchó en silencio, tomó nota de todo y, al final, dijo, «Será difícil, pero no es imposible». Margaret lo miró con firmeza. «Solo necesito una salida segura. Lo demás,
Lo hago yo. Espero que esta traducción sea útil. Si necesitas algún ajuste o cambio, no dudes en decírmelo. En 3 semanas, crearon un plan. Aarón se encargaría de la parte legal y financiera, transferir el valor de la lotería a un fideicomiso ciego, abrir una cuenta bajo un nombre alternativo con documentos válidos y garantizar que ningún centavo pasara por las manos de Brandon. Rubí se encargaría de monitorear los turnos, distraer a la supervisión y asegurarse de que la ausencia de Margaret fuera notada lo más tarde posible. Margaret, por su parte, escribió una carta larga y detallada, que dejó con Aarón, para ser entregada solo si algo salía mal. Era un documento con fechas, nombres, copias de informes médicos y un relato minucioso de su llegada a Willow Pines. Nada se dejaría al azar. El día de la fuga fue marcado para una madrugada de jueves. Margaret solo pidió una cosa, sin despedidas sentimentales. Solo necesito irme sin mirar atrás. La noche anterior a la fuga, Margaret casi no durmió. El cuerpo permanecía quieto, pero la mente no paraba. Pensaba en todo lo que podría salir mal: una cámara encendida, un empleado despierto, un desliz cualquiera. Rubí apareció a las 3:20 alto, vestida de blanco y con una credencial falsificada a nombre de una técnica de enfermería nocturna. Llevaba una silla de ruedas y un abrigo doblado. Si te ven, vas a un examen de emergencia en el hospital, explicó. Margaret se puso el abrigo, recogió su cabello en un moño simple y respiró hondo. Ninguna lágrima, ninguna vacilación. Pasaron por 2 pasillos y una puerta lateral desbloqueada. El coche de Aarón esperaba, con el motor encendido y los faros apagados. Margaret entró en el asiento trasero con el corazón acelerado. Cuando la puerta electrónica se cerró detrás de ellos, finalmente soltó el aire, no de alivio, sino de afirmación. Había hecho lo imposible, se había ido por su cuenta. Durante las primeras horas, no intercambiaron muchas palabras. Aarón conducía con atención, evitando las partes más congestionadas de la carretera. Margaret mantenía los ojos fijos en la ventana, viendo cómo la ciudad desaparecía poco a poco. Cada kilómetro era un alejamiento de la identidad que habían intentado robarle. Al llegar al interior de Tennessee, Margaret fue dejada en una pequeña casa alquilada con identidad falsa y una cuenta de servicios a nombre del fideicomiso. Era modesta, pero limpia. Tenía un jardín abandonado, una cocina funcional y una habitación con ventana hacia las colinas. Durante días, solo descansó. Durmió sin miedo de ser despertada por alguien extraño. Se despertó sin tener que seguir reglas absurdas. Se sentía exhausta, pero libre. Poco a poco, comenzó a hacer una lista de todo lo que Brandon había hecho en los últimos años, recuerdos que antes parecían desconectados, pero que ahora formaban un patrón claro de manipulación y robo. No solo se estaba escondiendo, estaba preparando el contraataque. Margaret convirtió una de las habitaciones de la casa en un pequeño centro de investigación. En la mesa, cuadernos, sobres, una carpeta negra con etiquetas y una computadora portátil comprada al contado en una tienda de la ciudad vecina. Durante semanas, revisó cada extracto bancario, cada correspondencia extraña que había recibido en los últimos años, correos electrónicos olvidados, registros antiguos de la empresa que compartía con Douglas, su difunto marido. Con la ayuda de Aarón, comenzó a pedir documentos por vías legales, extractos fiscales, registros empresariales, movimientos a su nombre que jamás autorizó. Lo que encontró fue más grave de lo que imaginaba. Brandon había falsificado su firma en varios contratos, vendido bienes sin autorización, usado sus datos para abrir cuentas fraudulentas y, por último, se había declarado su tutor legal sin haber pasado jamás por un juez. Todo basado en documentos manipulados. Era difícil imaginar que ese niño de ojos marrones, al que ella había arrullado en las frías noches de invierno, fuera capaz de algo tan calculado. Pero ahí estaban las pruebas: números, firmas, registros con fechas específicas.
Brandon no la amaba como madre, la veía como un obstáculo que debía ser sorteado. Margaret oscilaba entre el dolor y la determinación. Lloraba sola, sí, pero no se entregaba a la desesperación. En lugar de eso, grababa videos cortos, con relatos objetivos. Hoy encontré este extracto fechado en 2018. La firma es mía, pero nunca estuve en ese notario. Guardaba todo en pendrives codificados y dejaba copias con Aaron. Sabía que no bastaba con reunir pruebas. Necesitaba hacer que fueran incontestables. Y, más que eso, que fueran vistas por quienes pudieran juzgar con imparcialidad. Con el material reunido, Aaron dio inicio al proceso de blindaje legal. Protocolaron documentos bajo sigilo en 3 estados diferentes, registraron videos en notarías y notificaron discretamente a algunos organismos federales, denunciando los fraudes cometidos por Brandon. Margaret, siguiendo las indicaciones del abogado, permaneció invisible. Ninguna red social, ninguna compra a su nombre. Su existencia, oficialmente, era una incógnita. Brandon, creyendo que su madre estaba sumisa en Huillopines, comenzó a mover los bienes restantes, intentando, incluso, vender la casa familiar. Fue entonces cuando recibió una citación que congeló todas las negociaciones. Se extrañó, pero pensó que era un error del sistema. Lo que no sabía es que cada uno de sus movimientos estaba siendo monitoreado. Margaret no se estaba escondiendo. Estaba observando, con paciencia quirúrgica, el momento exacto para actuar. El primer intento de Brandon para declarar a Margaret mentalmente incapaz llegó 3 meses después de su fuga. Reunió informes antiguos, distorsionados, testimonios de empleados del asilo y alegó que su madre sufría de declive cognitivo avanzado. Protocoló una solicitud judicial para asumir, de manera definitiva, la curaduría de ella. Margaret supo de esto a través de una alerta automática activada por Aaron. No hubo sorpresa. Ella esperaba exactamente ese movimiento, pero lo que Brandon jamás imaginaría era que, el día de la audiencia, la mujer que él pensaba perdida y sin voz aparecería ante el juez, caminando con pasos firmes, sosteniendo una carpeta y con el cabello recogido en el mismo moño del día en que fue internada a la fuerza. Cuando Margaret entró en la sala, el silencio fue absoluto, y Brandon palideció como quien ve un fantasma. La audiencia se celebró una mañana gris de lunes, en el Tribunal del Condado de Montgomery. Margaret llegó acompañada de Aaron, vistiendo una blusa azul oscura y zapatos bajos. Su expresión era serena, pero los ojos estaban firmes, cargados de años de dolor contenido. Al otro lado, Brandon vestía un traje negro mal ajustado y mantenía la mirada baja, como quien aún intenta entender lo que estaba sucediendo. El juez, un hombre de mediana edad con postura meticulosa, pidió silencio y comenzó los procedimientos. Brandon fue el primero en hablar. Dijo que la madre había sufrido episodios de confusión mental, que olvidaba nombres, fechas, y que se había puesto en riesgo en varias ocasiones. Citó el abandono de sartenes en el fuego, cambios de medicación, y el supuesto intento de salir sola del asilo en delirio. Mientras hablaba, Margaret solo lo observaba, como quien ve a un actor repitiendo diálogos memorizados, pero fuera de contexto. Cuando llegó su turno, Margaret se levantó, miró al juez a los ojos y pidió permiso para presentar su versión. Comenzó con voz baja, pero firme. Describió el día en que fue llevada a la fuerza, las llamadas cortadas, la falsa documentación. Explicó, punto por punto, cada etapa del plan montado por Brandon. Mostró informes psiquiátricos recientes, firmados por 3 profesionales independientes, que certificaban su plena lucidez. Presentó extractos bancarios con movimientos sospechosos, informes grafotécnicos que probaban la falsificación de su firma, y videos con relatos grabados a lo largo de los últimos meses. Con cada documento entregado, el juez levantaba las cejas. Brandon intentó interrumpir, pero fue silenciado por el magistrado.
Cuando Margaret finalizó, extendió la carpeta con las últimas pruebas, registros de venta de bienes a su nombre, firmados por terceros, con fechas posteriores a su internamiento forzado. Señor juez, dijo al final, no estoy aquí solo para demostrar que soy lúcida, estoy aquí para recuperar el derecho de ser dueña de mi propia historia. El juez pidió un receso de 30 minutos. Cuando volvió, leyó su decisión sin rodeos. Este tribunal reconoce que la señora Margaret Taylor es plenamente capaz de gestionar su propia vida, sus finanzas y sus decisiones legales. La solicitud de curaduría es denegada y archivada con perjuicio. Luego, autorizó la apertura de una investigación sobre posible falsedad ideológica, estafa y abuso de poder notarial por parte de Brandon Taylor. El joven intentó reaccionar, se levantó desesperado, dijo que todo aquello era un montaje, que la madre estaba siendo manipulada, pero ya no había espacio para el teatro. El oficial de justicia se acercó y lo sacó de la sala. Margaret no esbozó una sonrisa, ni una lágrima. Estaba exhausta, solo se sentó nuevamente y dejó que su cuerpo se hundiera en la silla de madera con el alivio silencioso de quien ha sobrevivido al naufragio. Al salir del tribunal, los periodistas esperaban en la acera. La historia ya había comenzado a circular, gracias a una filtración discreta hecha por Aaron a un reportero local de confianza. Margaret fue abordada por una joven reportera que preguntó, ¿qué piensa hacer ahora? Después de haber probado todo esto, Margaret pensó por un momento y respondió, quiero asegurarme de que nadie más pase por esto en silencio. Y así comenzó lo que llegaría a ser conocido como el Proyecto Margaret, una iniciativa orientada a la protección legal de los ancianos vulnerables contra fraudes y abusos. Usó parte del dinero del premio de la lotería para financiar el proyecto, contrató abogados, activistas y psicólogos, y empezó a visitar instituciones, dar entrevistas y hablar con valentía donde antes solo había silencio. Recuperar la dignidad era solo el comienzo, ahora quería multiplicarla. En menos de 3 meses, el nombre de Margaret Taylor estaba en periódicos, programas de televisión y portales de noticias. El proyecto Margaret creció con el apoyo de ONGs, universidades e incluso del Ministerio de Justicia, que comenzó a estudiar políticas públicas basadas en el modelo creado por ella. Personas de todo el país empezaron a enviar cartas y correos electrónicos contando historias similares, de madres, padres y abuelos que habían sido víctimas de familiares codiciosos o negligentes. Margaret leía cada relato con atención. A veces lloraba, otras veces se llenaba de rabia, pero, sobre todo, se sentía útil. Por primera vez en mucho tiempo, su voz no era ignorada, y su historia estaba abriendo el camino para otras voces silenciadas. En una de las entrevistas, dijo, si hubiera aceptado el silencio, habría muerto invisible. ¿Y cuántas Margarets mueren así cada año? Brandon fue formalmente acusado de fraude electrónico, falsedad ideológica, robo de identidad y evasión fiscal. Cuando la citación llegó, intentó ponerse en contacto con la madre, envió un correo electrónico, luego una carta, y por último, un mensaje entregado personalmente por un intermediario. Decía estar arrepentido, que no sabía cómo arreglar lo que había hecho, y que aún la quería. Margaret leyó todo con cuidado, no respondió. En su lugar, escribió una carta para sí misma. En ella, recordó todas las veces que dudó de su propia lucidez, de su propia fuerza, de su propia capacidad de seguir adelante. Se dijo a sí misma que había hecho lo que era correcto, incluso cuando parecía imposible. Terminó la carta con una frase seca, pero definitiva: Brandon Taylor ya no existe en mi vida. Mi historia, a partir de ahora, la escribiré yo, y solo yo. Con el proceso criminal en curso y la fase más aguda de la exposición pública pasada, Margaret decidió alejarse temporalmente de la ciudad y regresar a la casa en el interior de Tennessee. Esta vez, no para esconderse, sino para respirar. Volvió a hacer el jardín, plantó lavanda,
Pintó la cerca trasera e instaló una hamaca en el porche. Los sábados, iba al mercado local y compraba quesos y panes artesanales. Comenzó a escribir en cuadernos, relatos sueltos, recuerdos de la infancia, recetas de la familia y fragmentos de conversaciones que nunca ocurrieron, pero que le hubiera gustado vivir. Cada palabra escrita era como un pedazo de la identidad que había recuperado. Ya no sentía prisa, ya no se sentía acorralada. Vivir sin miedo era, para ella, la forma más plena de justicia. Rubí la visitó en otoño. Las dos se sentaron en el porche y estuvieron en silencio durante casi media hora antes de decir algo. «Pensé que nunca más te vería», dijo Margaret. Rubí sonrió, tímida. «No pude irme sin saber si estabas bien». Hablaron durante horas, sin necesidad de llenar todos los espacios. Rubí contó que había renunciado a Willow Pines, y que ahora formaba parte de una organizaciones no gubernamentales que supervisaba instituciones de acogida. Margaret dijo que no sabía explicar cuánto significaba esa visita. «Creíste en mí cuando nadie más quería escuchar». Rubí le tomó la mano con firmeza. «Me enseñaste que escuchar es el comienzo de toda revolución». Cuando Rubí se fue, dejó una pequeña planta en el jardín. Margaret la plantó al día siguiente, sin ceremonias, solo con gratitud. Meses después, el proyecto Margaret inauguró su primera sede física en Columbus, Ohio. Era un espacio simple, con una sala de atención legal, una biblioteca comunitaria y un centro de apoyo psicológico para ancianos víctimas de violencia patrimonial. Margaret participó de la inauguración a distancia, por videoconferencia. Su rostro apareció en una pantalla grande, sonriente, firme, como alguien que ya no necesitaba probar nada más. «No quiero ser recordada como víctima, quiero ser recordada como alguien que sobrevivió y convirtió eso en un puente para los demás». Su discurso fue corto, pero conmovedor. No usaba frases preparadas, ni buscaba aplausos. Simplemente decía la verdad con claridad. Y, por eso mismo, fue ovacionada. Con cada nueva historia acogida en el proyecto, Margaret sentía que un pedazo de su dolor encontraba propósito. Eso la fortalecía más que cualquier sentencia judicial. Paralelamente, el caso criminal contra Brandon avanzaba. Las pruebas eran robustas, y los testimonios de empleados de Willow Pines confirmaron las manipulaciones e irregularidades. Su abogado intentó negociar acuerdos, pero la fiscalía los rechazó. Margaret, incluso con la posibilidad de intervenir como víctima, optó por no participar directamente en el juicio. «Ya no quiero mirarlo. He gastado demasiados años tratando de ser escuchada por alguien que solo sabía mentir». Prefería gastar su tiempo con lo que realmente importaba, ayudar a otras mujeres a reconocer las señales del abuso antes de que fuera demasiado tarde. Recibía cartas semanales de personas que veían en ella un ejemplo. Algunas agradecían por haber encontrado coraje para denunciar a hijos, nietos, cuidadores. Otras simplemente escribían para decir, «Me hiciste sentir menos sola». Para Margaret, eso era más valioso que cualquier victoria en el tribunal. Fue en una mañana de primavera cuando Margaret regresó a su antigua casa en Dayton por última vez. La propiedad, ahora nuevamente bajo su titularidad, había sido vaciada por la inmobiliaria tras el embargo. Los muebles habían sido retirados y el lugar parecía más pequeño de lo que recordaba, pero allí estaban las marcas del tiempo, el azulejo agrietado de la cocina, las anotaciones del crecimiento de Brandon en la pared del pasillo, el leve aroma a madera antigua. Caminó por los cuartos en silencio, como quien visita una tumba, no de alguien muerto, sino de una versión propia que ya no existía. En su cuarto, encontró una caja olvidada con dibujos de la infancia, tarjetas del Día de las Madres y un llavero que ella le había dado cuando pasó el examen de ingreso a la universidad. Guardó solo una de las tarjetas, el resto lo dejó allí. Algunas cosas no merecían ser llevadas. Antes de irse, caminó hasta el jardín y se sentó en el escalón donde tantas veces esperó a Brandon regresar de las fiestas de juventud.
No lloró, simplemente respiró hondo. Allí dejó una carta, no dirigida al hijo, sino a la mujer que fue. Amaste demasiado, creíste demasiado, pero ahora vives por ti. Enterró la carta bajo la morera que ella misma plantó décadas antes. La cubrió con tierra y se levantó despacio. Cerró la casa, entregó las llaves al oficial del registro que la esperaba en la puerta y siguió caminando. Ya no había nada allí que la definiera. Su hogar, ahora, era el espacio que ella construía dentro de sí misma, libre, fuerte y consciente de que, incluso a los 62 años, es posible comenzar de nuevo, sin necesidad de pedir permiso a nadie. De vuelta a su casa en Tennessee, Margaret adoptó una rutina tranquila, casi ritualista. Por la mañana, alimentaba a los pájaros, escribía durante una hora, daba un paseo hasta el arroyo. Por la tarde, leía las cartas que recibía de personas que seguían su trayectoria. Algunas venían de mujeres que, al igual que ella, habían sido relegadas por sus propios hijos. Otras venían de jóvenes activistas, inspirados por su valentía. Margaret leía todo con calma y respondía a las que podía. Guardaba cada una en cajas organizadas por fecha. A veces, releía fragmentos antes de dormir, no por vanidad, sino porque era la prueba de que no se había callado en vano. Esa vida ya no estaba hecha de esperas ni de restos de afecto, estaba hecha de elecciones propias, de libertad de pensamiento y de un profundo sentido de pertenencia a sí misma. En una tarde lluviosa, Margaret fue invitada a hablar en una conferencia sobre derechos de los ancianos, en Nashville. Inicialmente, rechazó, pensaba que ya había dicho todo lo que necesitaba, pero luego reconsideró. Subió al escenario con el cabello suelto, sin maquillaje, usando un collar de perlas que pertenecía a su madre. Cuando le dieron el micrófono, permaneció en silencio casi 20 segundos antes de hablar. Durante mucho tiempo, me enseñaron que envejecer era perder cosas, fuerza, espacio, importancia, pero descubrí que envejecer también puede ser lo contrario. Puede ser el momento en que descubres quién eres, sin miedo, sin concesiones. El público se levantó en aplausos. Pero Margaret no lloró, solo sonrió, no por gloria, sino porque sabía, en lo más profundo, que ya no era definida por lo que sufrió, sino por lo que construyó después. En una mañana cualquiera, Margaret decidió releer el billete de la lotería que cambió todo. Estaba guardado dentro de un sobre, junto con una hoja con los números anotados a mano y un pequeño recorte de periódico con el titular del sorteo. Observó ese pedazo de papel como quien mira una piedra que causó un gran deslizamiento. Eso solo era un desencadenante. El verdadero giro no fue el dinero, sino la decisión de usarlo como medio, no como fin. Pensó en cuántas personas ganaban fortunas y se perdían. Ella, al contrario, se encontró y se dio cuenta de algo que nunca había percibido con claridad. Su historia no era de suerte, sino de valentía. Valentía de hablar cuando nadie escuchaba. Valentía de escapar cuando todos esperaban su resignación. Valentía de continuar, incluso cuando ya no había nadie cerca. En la terraza de su casa, con la brisa ligera del final de la tarde, Margaret escribió otra carta, no para guardar, ni para entregar, sino simplemente para escribir. En ella, describió lo que sentía al despertar todos los días con la conciencia tranquila. Dijo que finalmente había dejado de preguntarse por qué y había comenzado a vivir con la certeza del para qué. La carta terminaba con una frase simple: la libertad no me fue dada. La tomé de vuelta. Después de escribirla, quemó el papel en un pequeño cuenco de cerámica y observó las cenizas volar con el viento. No era un ritual, era solo un gesto simbólico. Ya no necesitaba pruebas, ni billetes, ni defensas. Margaret Taylor era, finalmente, completa, y eso, ahora, nadie podría quitárselo jamás. Al final de ese año, Margaret recibió una llamada del fiscal del caso. Brandon había aceptado un acuerdo judicial, confesaría los crímenes,
reembolsaría parte del dinero desviado y prestaría servicios comunitarios obligatorios durante 2 años. También existía la posibilidad de cumplir una pena alternativa, si reincidía. Margaret escuchó todo con atención y agradeció por la llamada. Cuando colgó, no sintió ni victoria ni ira, sintió un silencio interno. Sabía que la justicia no siempre venía con sirenas o titulares. A veces venía con un simple "ahora puedo seguir". Y eso es lo que haría. No leyó las noticias sobre el desenlace, no quiso saber dónde vivía ahora Brandon. Devolvió al universo lo que ya no le correspondía cargar, y, por primera vez en mucho tiempo, pudo dormir una noche completa sin sueños agitados o sobresaltos en la madrugada. A la mañana siguiente, hizo café, preparó 2 rebanadas de pan integral y regó las plantas del porche. Era un martes común, y eso, para Margaret, era un regalo. Recibió la visita de una joven del proyecto Margaret, que ahora operaba en 5 estados diferentes. La joven trajo informes, fotos de actividades y testimonios escritos a mano por los ancianos atendidos. Margaret hojeó todo con interés. Se detuvo en una foto, una señora sentada en una poltrona roja, sonriendo con los ojos empañados. Ella dijo que nunca más había sido escuchada con tanto respeto, contó la joven. Margaret sonrió. Eso era, ya no necesitaba placas con su nombre, ni homenajes. Bastaba saber que lo que vivió generaba frutos, y, de algún modo, cada persona atendida allí era un poco de ella, y ella era un poco de cada una de ellas. Margaret comenzó a organizar sus cuadernos, archivos y documentos para dejarlos bien guardados, no por apego, sino por respeto a su propia historia. Separó todo en cajas etiquetadas con calma e intención, antes, durante, después. No era una preparación para la muerte, era solo una forma de dejar todo en orden, como siempre lo había hecho. A los 63 años, sabía que la vida era frágil, pero no vivía con prisa. Había vuelto a escribir cartas a mano para amigas de la juventud, leído novelas nuevas, e incluso aprendido a manejar mejor la computadora. A veces, se sentaba en la terraza y miraba el atardecer pensando que tal vez podría escribir un libro, pero sin presiones, sin plazos, solo por placer, solo por libertad. La palabra que ahora definía todos sus días. Una tarde, fue llamada para una entrevista en un documental sobre envejecimiento y derechos civiles. Aceptó con una condición: o que se grabara en su casa, con su taza de té, su banco de madera y su rutina respetada. Durante la grabación, el camarógrafo le preguntó si se consideraba una heroína. Margaret se rió con ligereza. No, me considero alguien que sobrevivió y eligió no quedarse callada. La reportera quiso saber qué les diría a otras personas en la misma situación. Margaret pensó por un instante y respondió que nunca es tarde para decir basta, que nadie pierde el derecho a existir solo porque envejece, y que el verdadero amor nunca aprisiona. El silencio que siguió no fue incómodo, sino reverente. La entrevista terminó ahí, ya no era necesario decir más. En la transición al nuevo año, Margaret escribió una nueva carta para sí misma. Era un hábito que había mantenido desde el inicio del proyecto Margaret. Esta vez, a diferencia de las anteriores, no había ira, ni dolor, ni reproches, solo constataciones. Escribió sobre la mujer en la que se había convertido, sobre cuánto tuvo que desaprender para dejar de reducirse y caber en los espacios que otros definieron, sobre cómo todavía sentía nostalgia por Douglas, pero ahora sin culpa, sin deseo de regreso, y sobre cómo, incluso con todas las pérdidas, había ganado algo que pocos consiguen en la vida: la reconquista de su propio nombre, su propia voz y su propia existencia. Dobló el papel, lo puso en un sobre simple y escribió en el exterior, para ser leída en días buenos. Sonrió con ello. Ya no necesitaba cartas para sobrevivir, pero le gustaba la idea de registrar la vida tal como era, simple, silenciosa y profundamente verdadera. Un día, sentada en el banco del mercado local,
Una señora la reconoció. Usted es la de ese caso con su hijo, ¿verdad? ¿La de la lotería? Margaret pensó en negar, por instinto, pero luego asintió con una ligera inclinación de cabeza. Gracias por todo lo que hizo. Mi hermana pasó por algo similar. Cuando vi su historia en la televisión, entendí que ella no estaba loca. Margaret apretó la mano de la mujer y respondió simplemente, nadie merece pasar por esto sola. Y luego cambiaron de tema. Hablaron sobre panes, sobre el clima, sobre un nuevo mercadillo que iba a abrir en la ciudad. Eso fue reconfortante, ser vista, pero no como un símbolo, como una persona, como alguien que vive, compra pan, siente frío y también tiene historias que no caben en un titular. Esta es la traducción completa. Si necesitas algún ajuste, no dudes en decírmelo. Margaret empezó a visitar, una vez al mes, un centro de acogida para ancianos recién rescatados de situaciones de negligencia. Iba sin gafete, sin anuncios, se sentaba al lado, escuchaba, ayudaba a llenar formularios. A veces, solo permanecía allí, en silencio, sosteniendo la mano de alguien que lloraba sin saber por dónde empezar. No contaba su historia, a menos que le preguntaran, y aún así, contaba solo partes, lo suficiente para que supieran que era posible sobrevivir. Uno de los atendidos, un señor llamado Howard, le dijo, tienes una forma de hablar que no lastima. Margaret agradeció. Entendía que lo que más dolía en todo este proceso no era lo que le fue quitado, sino lo que no fue escuchado, y ahora, tenía tiempo y voz suficientes para hacer escucha para los demás. Era, finalmente, parte de algo mayor que su propio dolor. Una noche, al organizar sus documentos, encontró la primera carta que escribió para sí misma, aún en la habitación de Willow Pines. La letra temblaba, y las palabras estaban llenas de desesperación. Si alguien lee esto algún día, por favor, créanme. Estoy lúcida, estoy viva, necesito salir de aquí. Margaret leyó la carta hasta el final. Luego la dobló con cuidado, no la rasgó, no la quemó, la guardó en una nueva carpeta llamada Raíces. Era parte de la historia, aunque difícil de revisitar, y ahora que sabía dónde estaba, podía finalmente dejarla allí, sin miedo, sin ira, solo con la serenidad de quien ha vencido, no por la fuerza, sino por la resistencia de continuar existiendo cuando el mundo quiso borrarla. En mayo, Margaret decidió adoptar un perro, un mestizo viejo, con pelos grises alrededor de los ojos y el nombre de Max. Había sido dejado en un refugio después de que su dueño muriera. Nadie lo quería por ser difícil de adiestrar y terco. Margaret sonrió cuando escuchó eso. Entonces somos parecidos, le dijo a la atendienta. Llevar a Max a casa fue una de las decisiones más simples y felices que tomó en los últimos tiempos. Él no exigía nada, solo presencia. Y ella, ahora, tenía eso de sobra. Caminaban juntos al atardecer, compartían frutas en el porche, y a veces él dormía con la cabeza en su regazo mientras ella leía. Max no sabía nada sobre curadurías, procesos o documentos. Solo sabía que allí, en esa casa tranquila, había alguien que lo aceptaba sin intentar moldearlo. Era el tipo de amor que Margaret ahora reconocía como verdadero. Poco a poco, Margaret también fue abriendo espacio para nuevos lazos humanos. Conoció a Miriam, una vecina viuda que vendía mermeladas caseras, y con quien intercambiaba recetas y confidencias ligeras. Con el tiempo, también conoció a Georgie, un jubilado que cuidaba huertos comunitarios y le ofreció un lote. Planta lo que quieras, lo importante es trabajar la tierra, le dijo él. Margaret eligió plantar zanahorias y menta. No quería nada grandioso, solo ver algo crecer con sus propias manos. Conversaban sobre libros, sobre los cambios del clima, y sobre cómo el tiempo a veces era cruel, pero también curativo. No había intenciones ocultas, ni carencias disimuladas. Solo el intercambio sincero de dos sobrevivientes de la vida. Margaret no sabía si eso se convertiría en amistad o en algo más, pero, por primera vez,
No sentía prisa por definirlo, estaba bien con dejar que las cosas simplemente sucedieran. Una mañana, al revisar los registros del proyecto Margaret notó algo curioso: ninguna de las personas atendidas por su iniciativa se llamaba a sí misma víctima, todas usaban palabras como sobreviviente, resistente, despierta. Eso la tocó profundamente. Se dio cuenta de que su historia se había convertido en algo más que un relato personal. Se había convertido en una semilla que florecía en formas que jamás podría haber previsto. Escribió esto en su cuaderno: no fui yo quien construyó el proyecto Margaret. Fueron todas las personas que no aceptaron el silencio como destino. La frase resonó en su mente durante todo el día. Más tarde, imprimió esas palabras y las pegó en la pared de su pequeña oficina en casa. Estaba rodeada de recuerdos, pero ninguno de ellos pesaba más. Ahora, cada memoria era parte de un mosaico honesto, con cicatrices, sí, pero también con dignidad restaurada. Al atardecer, se sentó en la hamaca con Max a sus pies y un té caliente en las manos. El cielo estaba naranja, y el sonido de los pájaros llenaba el aire como una banda sonora que no necesitaba subtítulos. Margaret cerró los ojos por unos momentos. Pensó en la mujer que fue a los 60, tan diferente de la que ahora reposaba en paz consigo misma. No se engañaba, sabía que el mundo aún era injusto, que muchos seguían siendo silenciados. Pero también sabía que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Ya no se disculpaba por existir, ya no pedía permiso para ser escuchada, ya no imploraba ser amada. Todo lo que tenía ahora venía de lo que había reconquistado con coraje, inteligencia y persistencia, y eso, nadie podría revocarlo jamás. Poco tiempo después, Margaret fue invitada a escribir una columna mensual en una revista dirigida a mujeres mayores de 60 años. Aceptó con un entusiasmo tranquilo. Llamó a la sección Aún soy yo, un título que, para ella, sintetizaba todo lo que luchó por mantener. En los textos, no contaba detalles de su caso, sino que reflexionaba sobre el valor de la autonomía, los pequeños placeres cotidianos y la importancia de mantener el pensamiento crítico vivo. Recibía cartas de las lectoras, muchas de ellas emocionadas, diciendo que se sentían comprendidas por primera vez. Algunas preguntaban cómo era posible empezar de nuevo después de una traición tan profunda. Margaret siempre respondía con la misma frase: comienza por donde aún sientes, aunque duela. No era una fórmula, era solo lo que había aprendido en carne propia. En una tarde de invierno, mientras organizaba los libros de la estantería, encontró una antigua foto de ella con Brandon, a un niño, en su regazo. Por un segundo, el pecho se le apretó, no por nostalgia de él, sino por el luto de esa relación que nunca fue lo que ella creía. Miró la imagen durante largos minutos y, en lugar de guardarla o rasgarla, decidió dejarla dentro de un libro. El viejo y el mar, de Hemingway. Él también enfrentó una fuerza mayor y volvió con casi nada, pero aún así volvió, pensó. No era perdón, solo aceptación. El recuerdo existía, pero ya no tenía poder sobre ella. Margaret cerró el libro y lo volvió a poner en la estantería. Respiró hondo. Era como cerrar un capítulo sin necesidad de escribir fin. Su historia continuaba, pero ahora, en sus propias palabras. En sus 64 cumpleaños, Margaret se despertó con el sonido de Max ladrando en el jardín. Era una mañana clara, con sol tímido y aire fresco. Preparó café, horneó un pastel simple de zanahoria con cobertura de chocolate y puso 2 velas sobre él. No hizo fiesta, no invitó a nadie, solo escribió otra carta, como hacía todos los años. Pero esta vez, al terminar, no la guardó en un sobre, ni la escondió en una carpeta. Puso la hoja doblada bajo el plato con el pastel y tomó una foto, no para publicar, sino para recordar que ese día había llegado, que ella aún estaba allí, completa. En la carta, escribió solo: feliz cumpleaños, Margaret, has sobrevivido a todo,
y aún sabes amar. Era simple, era suficiente, era todo lo que necesitaba decirse a sí misma en ese momento. Luego, se sentó en la terraza con Max acostado a sus pies y vio el viento mover las hojas de la morera que había plantado años atrás. Antes de que todo se derrumbara, se sentía ligera, no porque ya no hubiera más problemas, sino porque llevaba solo lo que le correspondía. Ya no buscaba validación, ni esperaba disculpas. Ya no esperaba reconciliaciones improbables. Vivía con presencia, con propósito, y con la serenidad de quien volvió a pertenecer a sí misma. Cuando el sol comenzó a ponerse, cerró los ojos y escuchó los sonidos a su alrededor, pajarillos, pasos en el camino de tierra, el suave susurro de los árboles. Todo estaba en su lugar. Margaret ya no era una mujer esperando justicia, era la propia justicia restaurada en forma de vida vivida con dignidad, y eso, ahora, era su legado.